Ok. Bueno, muy buenas noches a todos los socios. Les doy la bienvenida también a los residentes. Muchísimas gracias a Laboratorios Bayer por la participación y el apoyo a este gran evento. Sé que es un día complicado para todos. Sabemos que también existe un partido muy importante, Pumas Cruz Azul. Pero bueno, tenemos también por este lado pues muchas cosas, temas muy interesantes y solamente a los que nos ven también en redes sociales y los que están viendo en, en redes, pues darles también la bienvenida. Le doy la palabra al doctor Carlos Méndez para continuar con la sesión. Hola, muy buenas noches a todos. A continuación vamos a hacer la lectura del acta anterior por la doctora Brenner Kushner. Buenas noches. Se inicia la lectura al acta correspondiente a la cuarta sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevado a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 16 de abril del 2026, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo de la doctora Jennifer Estefanía Reyes Alcaraz y el doctor Gerardo Tena González Méndez, y como profesor invitado el doctor Mauricio Cantellano Orozco, con la presentación del caso clínico por la doctora Guadalupe Yaritzia Jaime Pérez del Hospital Bicentenario 2010 ISSSTE. Se anuncian los ganadores del concurso de estudios diagnósticos, teniendo el primer lugar el doctor Héctor Manuel Orozco Murillo, el segundo lugar el doctor Wolfgang González Sosa y el tercer lugar el doctor Héctor Alejandro Cárdenas Álvarez. Se da la bienvenida a la sesión mensual por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se realiza lectura de la correspondencia. Se da la bienvenida a la sesión académica del mes de abril por parte del doctor Eric Alejandro Hernández Méndez. Se inició el duelo de titanes, que fue linfadenectomía en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y PET-PSMA negativo. Estando a favor el doctor Víctor Enrique Corona Montes y en contra el doctor Cristian Isaac Villeda Sandoval. Posteriormente se realizó un panel de discusión teniendo el tema abordaje diagnóstico en recurrencia bioquímica posttratamiento con intención curativa. Conformando el panel, la doctora Cecilia Carreras Velázquez, el doctor Víctor Monjarracen Briz, el doctor Salvador Iván Víctor Ramos, el doctor Víctor Enrique Corona Montes y el doctor Cristian Isaac Villeda Sandoval. Moderando los casos clínicos, el doctor Sael Arturo Santana Ríos. Se dijo que un cáncer de próstata de alto riesgo es aquel que tiene una P con arriba de 20, un Gleason entre 8 y 10 y un estadio clínico arriba de T12 o T13. Para realizar una linfadenectomía se utilizan normogramas como Partam, Briganti, MSK-CC y se prefiere realizar una linfadenectomía extendida. Además, el porcentaje de complicaciones es bajo y teniendo la complicación más frecuente, el linfocele. Hay que recalcar que un PET negativo no es suficiente para omitir una linfadenectomía pélvica. Recordar que la linfadenectomía no tiene beneficio terapéutico claro en la supervivencia y no mejora en la recurrencia bioquímica. Se mencionó que a mayor riesgo de ganglios positivos es menos eficiente el PET. El PET-PSMA no detecta micrometástasis y con un submax alto hay mayor riesgo de metástasis ganglionares y a distancia. Se comentó la definición de recurrencia bioquímica post-prostatectomía radical, la cual es teniendo un antígeno arriba de 0.2 y con una radioterapia arriba de 0.2 nanogramos por encima del nadil. Para terapias focales no está bien definido este término. Se recalcó que del 27 al 53% de los pacientes tendrán recurrencia bioquímica posterior a cualquier tratamiento con intención curativa. Se aumenta el riesgo de progresión a enfermedad metastásica y de mortalidad. Aproximadamente un tercio de los pacientes reciben tratamientos no quirúrgicos de primera línea, siendo estos la radioterapia o terapias focales. Y 50% de las recurrencias son locales y algunos pueden curarse.
La linfadenectomía de salvamento es algo controversial. Se sugiere dar radioterapia en recurrencia bioquímica más ADT en pacientes de alto riesgo con una duración de 24 meses y en pacientes con bajo riesgo aproximadamente una duración de 6 meses. Y se prefiere que sea de manera temprana. En la recurrencia post-radioterapia podría realizarse prostatectomía de salvamento, aunque es más mórbida, o iniciar con terapias focales como radiocirugía o braquiterapia. Se finaliza la sesión con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a votar el acta de la sesión anterior. Todos los que estén a favor, por favor, levanten la mano. ¿En contra? El acta de la sesión anterior ha sido aprobada. Vamos a hacer lectura de la correspondencia a la Sociedad Mexicana de Urología. Este mes tenemos dos cartas hacia nosotros. La primera de ellas es por parte del doctor Luis Almazán y dice: doctor Ricardo Alonso Castillos Molina, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, AC, presente. Por medio de la presente, el comité organizador y el Instituto Queretano de Urología tienen el honor de informar la realización del curso Querétaro Robotic Urology Summit 2026, encuentro académico enfocado en cirugía robótica urológica y cirugía de mínima invasión. El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de agosto del 2026 en la ciudad de Querétaro, México, teniendo como sedes el Hospital Ángeles Centro Sur. Esto va a ser el 7 de agosto. Y el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, esto va a ser el 8 de agosto. El Summit contará con cirugías robóticas en vivo, conferencias magistrales nacionales e internacionales, discusión de casos complejos, networking académico, participación de plataformas robóticas, Da Vinci, Versus y Kangdu. Asimismo, se contará con la participación de profesores internacionales invitados, entre ellos el doctor Rafael Coelho y el doctor Arnaldo Fagundes Fasoli. Por la relevancia académica y científica del programa, nos permitimos solicitar de manera más atenta el aval académico de la Sociedad Mexicana de Urología para dicho evento. Adjuntamos el programa y el cartel oficial del Summit atentamente al comité organizador, que está compuesto por el doctor Luis Almazán Treviño, el doctor Alejandro Sierra Torres y el doctor Gastón Ochoa León. Nuestra respuesta a la carta es que el aval ha sido autorizado. Y la segunda carta está fechada en Tampico, Tamaulipas, el 5 de mayo del 2026. Doctor Ricardo Alonso Castillos Molina, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, presente. El Colegio de Urología de Tamaulipas solicita su apoyo para contar con su aval académico de nuestro próximo curso internacional teórico-práctico de nucleación prostática con diferentes energías, el 10 y 11 de julio del presente año, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, teniendo como sede del evento el Hospital Bene Tampico. El quórum de este curso será de 50 participantes, incluyendo urólogos locales y resto del país, que se encuentran interesados en aprender o perfeccionar sus destrezas en dicho procedimiento y tecnologías, siendo impartido por urólogos expertos internacionales y nacionales, entre ellos el doctor José Ramón Pérez Carral y el doctor Mariano González, referentes mundiales en la materia. Sería un placer contar con su apoyo. Gracias de antemano. Atentamente, el doctor Jesús Alfredo Cisneros Compeán, presidente del Colegio de Urología de Tamaulipas. También igual la respuesta a esta carta es que cuenta con nuestro aval. Y esa es toda la correspondencia que ha llegado a la Sociedad de Urología en esta ocasión. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la quinta sesión académica mensual del 2026. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante y agradezco profundamente el apoyo del Laboratorio Bayer para la realización de esta sesión académica y su apoyo continuo a nuestra sociedad para las actividades de educación médica continua.
Iniciaremos, como es costumbre, con nuestro duelo de titanes, con el tema manejo de litos renales pequeños asintomáticos, vigilancia versus cirugía. Defenderá vigilancia el doctor Carlos Martínez Arroyo, ampliamente conocido por su especialidad en endurología en nuestra sociedad y quien además es el coordinador de la Comisión de Estatutos de la SMU. Y defenderá cirugía un talento joven, el doctor Cristian Axel Hernández Gaitán, quien recientemente egresó del Fellow de Endurología en el Hospital de San Rafael en Milán, Italia, y él estará defendiendo la cirugía. Posteriormente tendremos una charla muy interesante en voz del experto, avances en cáncer de próstata, la experiencia clínica que define el futuro. Y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Gilbert Castellanos Hernández, miembro de la SMU y quien además ha fungido como coordinador de residentes en la gestión previa. Agradezco mucho a Bayer el apoyo nuevamente para realizar esta sesión y les pido a todos, a los que nos escuchan, a los que nos ven, en línea y a los que están aquí presencial, que escaneen el QR para responder la pregunta inicial. ¿Todos tienen tiempo de escanear su QR, por favor? ¿Me pueden poner, por favor, mi presentación? ¿Y qué opinan ustedes? ¿El manejo de litos renales pequeños asintomáticos debería ser vigilancia o cirugía? Pues creo que el doctor Martínez la tiene más fácil de manera inicial, pero hemos visto que luego de pronto se reviran los resultados. Veamos quién gana. Ya tenemos acá lista la máquina para que el perdedor pues se vaya sin cabello. Es una broma. Empezamos con la exposición del doctor Carlos Martínez. Adelante. Pues hola, muy buenas noches, gracias por la invitación al nuestro presidente Ricardo Castillejos, al doctor Eric Alejandro Hernández Méndez, coordinador de educación, a la sociedad por este pequeño debate de titanes, de algo que es relativamente a veces difícil, ¿no? Somos quirúrgicos y no siempre estamos. Como lo dijo Alejandro, yo estoy en el Hospital Manuel G. González, estamos en el Ángel Sajoxpa, coordinador de estatuto del SMU y actual presidente electo de la South Central Section de la UL. Bueno, lo primero hay que definir qué es un cálculo renal. Es un cálculo renal asintomático, está presente un cálculo en riñón sin tener síntomas clínicos, detectado generalmente de manera por una imagen. Generalmente no hay dolor, no hay hematuria, no hay infecciones urinarias, puede progresar, estarse estable o progresar a síntomas. Eso es algo muy controversial y generalmente hay aumento de identificación de estos ya que hay mayor uso de la radiología, ¿no? Con tomografías, ecografías y las propias radiografías. Pero hay que ver que la prevalencia de cálculos sintomáticos va del 8 hasta el 46%, hasta el 80% aparecen sin síntomas durante 10 años y esto nos va a generar que también de acuerdo al tamaño pueda ser un no predictor real o un adecuado predictor para saber si nos va a dar lesiones o no, nos vaya a dar problemas o no. Y la apariencia de los síntomas pues, va muy variable, va desde 0 hasta 59%, y todo depende de estar ubicado, la probabilidad del tamaño, y eso nos va a generar qué hacer. Y en este Forest Blot, ¿no? Que tenemos aquí, nos va a dar que no hay una diferencia significativa entre los síntomas en litros de mayores y menores de 10 milímetros y en litros mayores y menores de 5 milímetros. Como ven, el crecimiento va en un rango muy inespecífico, desde un 5% hasta un 33%, y generalmente no hay establecido todavía bien en las guías clínicas, tanto de la europea como la americana, algo definido. Tiene un grado de evidencia, grado C, pero no es nada que tengamos como un statement bien establecido, ¿no? La intervención pues, va a reservarse cuando hay síntomas en realidad,
un crecimiento que en la magnitud que se esté vigilando, o de plano hay una obstrucción y genera una infección. Y el riesgo de los síntomas, como les dijimos, pues hasta el 60%, puede estar asintomático durante toda su vida, ¿no? No se observa una diferencia significativa en esto como para determinar si de 5 o de 10 nos va a dar mayores síntomas, como pueden verlo aquí, o los que vayan a ir a quirófano no nos va a dar una diferencia significativa en cuál uno o cuál otro va a tener un peso específico, pero eso lo que sí podemos ver, requieren solamente el 14 al 19% una atención de emergencia. Y dentro de esos, generalmente tienen que ser menores de 10 milímetros, van a requerir una intervención del 12 y hasta el 35%. Entonces, siempre nos estamos quedando por debajo del 30% en todo, generalmente por debajo hasta del 20%, y eso nos va a dar a que tengamos en este estudio de Southampton, de Bashar Somani, donde hay que estar con una monitorización periódica, es lo que recomienda, tener siempre una prevención activa, es decir, incorporar terapia médica, cambios hábitos alimentarios, reducir el riesgo de progresión y decisiones basadas que nos van a dar de acuerdo a la edad y a las comorbilidades que tiene la persona, ¿no? La flexibilidad del manejo pues depende mucho de que esté establecido el paciente. ¿Por qué? Pues porque debe de haber ciertas características especiales como para en verdad hacer una tasa de intervención, ¿no? Y como volvemos a lo mismo, no pasa el 30% esta tasa y podemos darlo hasta 10 años, ¿no? de vigilancia y no tener ningún problema. ¿Cuándo lo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a tener que dejar de ser asintomáticos y ver tratar o no tratar? En este trabajo de Nicole Stipper, pues nos da perfectamente bien establecido cuándo hay que hacerlo, ¿no? Si es un paciente pediátrico con litos mayores de 7 milímetros, si hay comorbilidades muy específicas como daño renal, como diabetes, como hipertensión, el propio embarazo o la ocupación, ya sean pilotos, militares, ¿no? Gente que necesita no tener un punto preciso de cuadro agudo durante su trabajo porque lleva con medio muchas cuestiones, ¿no? Eso es muy importante. También hay que ver las características anatómicas. No es lo mismo tener ser monorreno que tener dos riñones, o estarlo en características muy específicas como en el Journal Club que hablábamos hace poco, el divertículo calicial, que es algo muy específico y que nos da una precisión que a veces no nos da lata y por ir por ella nos preocupamos o hacemos más daño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay que buscar el cálculo, siempre hay que determinar el tamaño y la posibilidad de que tenga un paso espontáneo. Sabemos que menores de 5 milímetros, pues casi el 80% va a pasar sin ningún desapercibido. Y bueno, siempre estar establecidos con la parte de la imagen, que eso es algo que nosotros tenemos que estar condicionando muy bien. Pero ¿qué pasa? El 0 al 12 progresa en la cirugía cuando están en observación. Generalmente entre todas estas tipos de cirugías, litotricia, ureteroscopía, nos va a dar cierta efectividad, pero siempre tenemos fragmentos entre 38 y 46% menores de 2 milímetros. Entonces no sabemos si es una observación aquí es adecuada, si la decisión individualizada compartida es adecuada, o si hay que evitar cirugías innecesarias por el costo, y ya lo platicaremos después en esta parte. Continuando con el programa, pues vamos ahora con el argumento principal del doctor Cristian Axel Hernández Gaitán. Gracias. Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Buenas noches, colegas. Vamos a empezar con la parte del día de hoy. Yo voy a tratar de convencerlos que la cirugía es la opción en el manejo de litos renales pequeños asintomáticos. Muy bien, hay que definir rápidamente el problema que tenemos, ¿no? Hay un aumento en la detección de litiasis incidental debido a que hacemos más tomografías. Hay un rango muy variable, como ya lo comentó el doctor Martínez, desde un 8 hasta un 46% de encontrar un lito incidental. Pero la pregunta aquí es, ¿qué deberíamos hacer? Y si lo vamos a hacer, ¿cómo los deberíamos tratar? Dentro de este espectro quisiera destacar dos cosas. No es lo mismo un lito de 5 a 6 milímetros que tiene, como lo sabemos desde el pregrado, un 50 a 60% de expulsión espontánea, a un lito de 3 a 4 milímetros que tiene un 90 a
a 95% de probabilidades de una expulsión espontánea. Ahora hay que definir otra cuestión muy importante. ¿Cómo definimos un lito renal pequeño? Puede ser un fragmento residual o un lito primario. Y si nos vamos categóricamente a la definición, pues es aquel lito que se puede mover. Entonces, por lo mismo, el fragmento residual somos más agresivos a la hora de tratarlo. Entonces, ¿por qué a los fragmentos residuales deberíamos tratarlos y a los litos primarios vigilarlos, ¿no? Muy bien, en este estudio, como ya lo comentó muy bien el doctor Martínez, les voy a destacar que en los litos menores de 5 milímetros no hubo una diferencia en desarrollar síntomas, eso es totalmente correcto, pero el riesgo de intervención es del 12 al 35% en cálculos de 5 milímetros. Los litos del polo inferior resultan ser protectores para síntomas, esto es importante, y tienen un crecimiento de 5 milímetros en 20% de los pacientes en 5 años. Este estudio tiene unas debilidades muy importantes, que es un estudio altamente heterogéneo. Si se fijan, 4 estudios solamente para definir los litos menores de 5 milímetros, se me hace bastante difícil de interpretar al final. Ahora, ¿qué va a pasar cuando encontramos estos litos de forma incidental? En este estudio muy interesante, me hicieron la comparación de 2 tomografías, una previa y 2 de seguimiento, en lo cual vemos que definieron 3 tipos de piedras, aquellas que crecen, aquellas que persisten y aquellas que se resuelven. Y fíjense cómo la diferencia entre los diámetros axiales, las que crecen y de las que resuelven, son bastante similares y la atenuación un poquito mayor. De este estudio, el 49% de las piedras crecieron en un seguimiento de al menos de 2 tomografías y la media de crecimiento al año es de 3.3 milímetros cúbicos al año. Y esto es un estudio en solo piedras incidentales. Ahora, este estudio, que es el único estudio que existe aleatorizado, controlado, se hizo una media de seguimiento de 4.2 años, se hizo tratamiento de litos primarios y secundarios, es decir, los pacientes entraban a ureteroscopía o nefrolitotomía percutánea y los litos secundarios se decidían a tratar o versus no tratarlos. Entonces, el grupo control, que es el grupo sin el tratamiento secundario del hito que se encontró, se asoció a una mayor tasa de recurrencia de eventos, aquí como pueden ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, ¿no? Y por si fuera poco, todavía dijeron, bueno, vamos a ver si los síntomas aún se relacionan, y no, al quitar los síntomas, aún así persistía esta relación positiva. Se le fueron encima a los autores, las gráficas no me son compatibles, oye, es que no está bien definido la entrada a urgencias de los pacientes y también no estás dividiendo la parte del polo inferior contra las demás localizaciones, ¿no? Pero bueno, hablando de los cálculos residuales de la nefrolitotomía percutánea, es bien sabido que el grupo de menor de 5 milímetros tiene un 37% de crecimiento y los litos de 6 a 9 milímetros con mayor posibilidad de admisión a urgencias. Este otro estudio es muy interesante, quisiera destacarlo, porque entre menos queremos ser agresivos a la hora de tratar un lito, debemos encontrar mejores opciones. Hoy en día existe una excelente opción, que es la litotricia de ondas explosivas o de ondas de ráfaga, que no es lo mismo de ondas de choque, ¿no? En este estudio se comparó prácticamente litos de 2 a 7 milímetros, que ellos consideran como litos pequeños, 20 pacientes con un total de 31 litos y el 71% sin fragmentos residuales, mayores de 2 milímetros y un 55% de stone free rate, sin pacientes admitidos a urgencias. Y con esto les quiero decir, este nuevo procedimiento nos facilita porque es un procedimiento que se puede realizar en consultorio, llámese oficina, ¿no? Y, como bien lo mencionó, también el riesgo laboral. Hay estudios, son de muy baja evidencia, donde demuestran que si tú tienes una piedra, como pueden ver ahí, un paciente con un hallazgo, un piloto con un hallazgo incidental de un cálculo, se considera un A4G4. ¿Qué es A4G4? Alguien que no puede volar, aunque no tenga dolor, y que no está apto para realizar sus tareas rutinarias. Entonces, vienen otros estudios que concluyen, bueno, pues si vas a tener, si tienes una piedra y tienes planeado realizar tus actividades, pues no puedes realizarlas, ¿no? Pero bueno, yo difiero un poquito de esto porque hay profesiones que tienen responsabilidad directa sobre las vidas, como los cirujanos, los anestesiólogos, los médicos de urgencias y los paramédicos, también los controladores aéreos, como ya lo dijeron, pero los operadores, los que conducen un camión, los que son choferes, todas las personas se debería considerar su profesión como de relevancia. Y por supuesto también militares, policías y bomberos también deberían ser considerados en este espectro para tratarlos, ¿no? Entonces, el futuro se avecina y hay que seguir caminando. Pues creo que van bastante parejos. Vamos a ver ahora con la contrarréplica cómo se defiende el doctor Carlos Martínez. Adelante, por favor, y 2 minutos en el contador.
Sí, un segundito, doctor. Bueno, pues terminemos con este lanzamiento de las cuerdas desde acá. Bueno, ya lo platicamos, ver que tenemos que defender si en verdad necesitamos hacer una parte quirúrgica a un lito que no está dando lata. La prevalencia sigue en todos los estudios, los últimos 45 trabajos desde el 2010 siguen teniendo esa prevalencia, pero algo muy importante, hasta 80%, es decir, solamente 2 pacientes de 10 van a hacer algún síntoma en 10 años. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. A veces somos de manos calientes y queremos operar, pero hay que ser muy ecuánimes en esa parte, ¿no? La aparición de los síntomas es la necesidad de la intervención. Sabemos que no hay unas guías claras, sabemos que hay un dilema en que si hay que ser preventivo, vigilancia activa, o si hay que hacer alguna otra cuestión. Tiene que ser una decisión compartida con el paciente. ¿Por qué? Para poder saber individualizar muy bien. Pero lo más importante de todo esto es esto. Esto es lo que nos va a generar una prevalencia de la litiasis renal sintomática. El costo de una ureteroscopía generalmente oscila entre 157,000 y 237,000 pesos sin un seguro médico, en un hospital de nivel normal, ¿no? Aproximadamente entre 8,300 y 12,500 dólares. Estamos hablando que son 1.8 millones de pacientes con litiasis renal asintomática. Se hacen 900 ureteroscopías innecesarias. Estamos hablando que estamos tirando 136.8 mil millones de pesos mexicanos, en caso que sea aquí, o en dólares, hagan la conversión. Y eso es lo más importante. Estamos gastando un dinero que a lo mejor no lo requerimos si no lo es tan necesario. Entonces, ¿qué expectativas hay que tener? Siempre un paciente sintomático se sentirá peor después de una cirugía, eso es una realidad. Si hay que poner un catéter, si no le puedes dejar total tubeless, hay que observar el 50% de los pacientes no van a necesitar cirugía por lo menos en 7 años o hasta en 10 años. Y bueno, el ahorrar 136.8 mil millones de pesos, pues no es nada despreciable. Gracias. Y bueno, pues ahora veamos los golpes finales del doctor Cristian Axel. Bien, Voltaire decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en la etapa de la endurología moderna. Tenemos ureteroscopios pequeños, cada vez más pequeños, camisas de aspiración, no te basta, nefroscopía con camisa de aspiración, donde podemos cada vez ser menos invasivos, sensores de presión en la punta de la camisa o en el ureteroscopio, y si fuera poco, la litotricia de ondas de ráfaga, que es como si prácticamente con mi voz un cantante de ópera pudiera romper la piedra, ¿no? ¿Cuál es el costo de tratarlas? Bien lo comentó el doctor, 250,000 pesos una percutánea, 140,000 una ureteroscopía y 90,000 la litotricia convencional. Sin embargo, ¿cuál es el costo de no tratarlas? 180,000 pesos a 300,000 una ida a urgencias por un catéter WJ primario. Solamente te hablo de la parte del procedimiento. Con los gastos hospitalarios y urgencias pudiera ser hasta 500,000 pesos en el caso de un lito impactado que llega a urgencias y en el caso que llegara infectado, ¿no? Por último, le preguntan a los urólogos, ¿qué te harías tú si tuvieras una piedra? En este caso le preguntaron menor de 1 centímetro. Pues el 50% de los urólogos se haría tratamiento del mismo, es decir, casi el mismo se introduciría al ureteroscopio para tratarse una piedra menor de 1 centímetro. Mensajes para llevar a casa. Hay que considerar el tratamiento activo en litos de 5 a 6 milímetros, especialmente cuando se localizan fuera del cáliz inferior. Condiciones especiales como anomalías anatómicas, es decir, riñón único, pacientes post-trasplante, y valorar el tratamiento en profesiones de alto riesgo, pilotos, buceadores, personas que trabajan en entornos remotos, los médicos y, ¿por qué no?, también la ama de casa que depende de su trabajo para subsistir, ¿no? La neurología moderna permite un abordaje más seguro y eficaz, reduciendo de forma significativa la morbilidad y los riesgos asociados a la intervención. Gracias. Pues muchas gracias a los dos titanes que compitieron el día de hoy, uno con
una amplia carrera en el mundo de la neurología y un talento joven que empieza a tratar a estos pacientes. Y si me pueden poner la diapositiva, por favor. Y los invito a que respondan la pregunta, ¿cambiaron de opinión? ¿Cuál sería el manejo de litos renales pequeños asintomáticos? ¿Los vigilan o los operan? Pues bueno, creo que la mayoría los vigila, pero no podemos dejar pasar que un porcentaje nada despreciable cambió su opinión para operarlos, y quiero que todos le demos un fuerte aplauso al doctor Carlos Martínez Arroyo y al doctor Cristian Axel Hernández Gaitán. Continuando con nuestro programa, vamos a la plática en voz del experto, Avances en cáncer de próstata, la experiencia clínica que define el futuro. Como comenté, esta plática será dada por el doctor Gilbert Castellanos Hernández, urólogo oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología, quien además es socio de la Sociedad Mexicana de Urología y ha fungido en papeles importantes dentro de nuestra agremiación como coordinador de residentes en la gestión pasada. Les pido por favor que vuelvan a poner el QR. A lo largo de la presentación del doctor Gilbert también vienen algunas preguntas para que puedan participar respondiéndolas de manera interactiva. Entonces será muy importante que lo escaneen. De igual manera, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle, nos la pueden dejar a través de ese código QR. Y bueno, sin más preámbulos, iniciemos con esta plática del doctor Gilbert. Bueno, buenas noches. Gracias por su asistencia. Agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Urología la invitación y la distinción, así como a Laboratorios Bayer por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a dar un tema, avances en cáncer de próstata, la experiencia clínica que define el futuro. Soy el doctor Iber Castellanos, adscrito del Departamento de Urología del Hospital Regional Bicentenario de la Independencia. Esos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a comenzar. El Cáncer Prostate Working Group ha definido la evolución natural en esta gráfica del cáncer de próstata, donde vemos que viene de enfermedad localizada, se va a dar una terapia local, muchos pacientes van a presentar una recurrencia bioquímica, algunos se van a hacer resistentes a la castración de inicio y otros van a ser recurrentes metastásicos y algunos van a llegar metastásicos de nuevo. Estos dos grupos son los que nos vamos a enfocar más a lo largo de la plática. A nivel mundial, el 80% de los pacientes van a llegar en etapa localizada, solo un 5% van a llegar en etapa metastásica, pero esto va a tener un impacto importante en supervivencia. Vemos desde el 90-99% de supervivencia que tenemos en enfermedad local, disminuye de un 30-40% en enfermedad metastásica. Y bien, en cuanto a la incidencia de enfermedad metastásica en el mundo, vemos que en Estados Unidos aproximadamente es un 5% de enfermedad metastásica. En Europa, dependiendo de si es Europa del Este o Occidental, va del 5 al 30%. En Asia, 60%. Y en América Latina, la realidad es que no tenemos cifras. Existen estimaciones que vamos del 40 al 60% en enfermedad metastásica. Y vemos en este gráfico la diferencia que existe en Estados Unidos, donde solo 5.8% de los pacientes se encuentran en enfermedad metastásica y en los otros países de América Latina va del 17.8% hasta el 61%. Entonces, es uno de los problemas a los que nos enfrentamos más en la enfermedad metastásica en nuestro medio. Desde los estudios, desde el tratamiento del cáncer de próstata, desde los estudios de Charles Huggins, del doctor Charles Huggins en 1940, ha tenido una base en castración, solo terapia de supresión androgénica. En 1980 migró de terapia quirúrgica a terapia farmacológica
Y de ahí hasta 2013 no había habido ningún avance. En 2013 empiezan a generarse más investigación sobre ciertos fármacos, principalmente docetaxel, en hormonosensible, fármacos como abiraterona y otros ARPIs. Y esto empezó a generar un mayor número de documentos en cuanto a investigación, y se vio que los pacientes tenían mejor supervivencia cuando se migraban terapias que se utilizaban en resistencia a la castración a hormonosensibilidad, y eso se notó mucho en la mejora en cuanto a la supervivencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Más o menos en la época donde solo teníamos terapia de supresión androgénica, la supervivencia a 8 años de los pacientes era como del 25%. Cuando se adicionó el docetaxel en el hormonosensible llegó al 35%, y hoy día la supervivencia llega a tenerlo ya con las terapias de combinación, incluyendo tripletes, hasta el 50%. Hay que tomar en cuenta que también los pacientes ya viven más, pero no tenemos que dejar de un lado también las consecuencias que va a dejar esto, ya que muchos pacientes van a tener las toxicidades a largo plazo de estos fármacos. Y vemos que la supervivencia que teníamos con la terapia de supresión androgénica sola era 30 meses aproximadamente, y se duplica ya en la era de los tripletes. Entonces ya tenemos el doble, los pacientes viven el doble con estas nuevas estrategias de tratamiento combinadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que éramos felices y no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque ya con el advenimiento de estas combinaciones ya no solo tenemos que manejar terapia de supresión androgénica, tenemos que conocer por lo menos quimioterapia, tenemos que conocer ARPIs, tenemos que conocer inhibidores PARP, tenemos que conocer radioligandos. Entonces esto nos hace a nosotros también tener que buscar más equipos multidisciplinarios para poder manejar todo este tipo de cuestiones, para darle un mejor tratamiento a los pacientes. Vamos a ver rápido un caso clínico. Es un masculino de 62 años, originario y residente del estado de Oaxaca, católico, casado. Él es diabético, de reciente diagnóstico, manejado con metformina y glibenclamida, dislipidemia en manejo con rosuvastatina y enfermedad acidopéptica en manejo con omeprazol. Él refiere síntomas del tracto urinario y ya desde hace tiempo empezaba con elevación de antígeno prostático y perdió seguimiento por pandemia. Aparte refiere algo de dolor a nivel óseo, sobre todo a nivel lumbar. Entonces, al tacto rectal encontramos una próstata aumentada de volumen, con contornos irregulares, no enganchable o térmica, no dolorosa al tacto, con nódulos de hasta 2 centímetros en ambos lóbulos. Estos son los laboratorios de inicio. Lo único que encontramos relevante más fue un descontrol en la glucosa. Y esta fue el antígeno, cómo se fue comportando en el 23 de 100, en el 24 582 y en el 25 957. Se realizó una biopsia transrectal de próstata, donde se documenta un carcinoma acinar de próstata, Gleason 4+3, en el lóbulo del lado derecho, en 6 de 6 fragmentos, con permeación perineural presente. Se le hicieron estudios de extensión y se documenta actividad metastásica ósea en clavículas, manubrio external, y nos encontraron algunos otros hallazgos. La tomografía sin datos de actividad tumoral en tejidos blandos. Entonces se clasificó de esta manera: T2C, N0, M1B. Y aquí la cuestión es cómo categorizamos ahora a los pacientes, ¿no? Ya en la etapa metastásico también tenemos que tener ya una clasificación de los pacientes, ya no podemos quedarnos con lo que vimos de T1C, M1B, tenemos que ya definirlos un poco más a fondo en este escenario metastásico. Entonces, el estudio Chartes es un estudio que abrió una grieta en el manejo de cáncer de próstata, donde se adiciona docetaxel a la terapia de supresión androgénica y se ve un incremento en la supervivencia de 17 meses en el grupo de alto volumen. Entonces, este estudio populariza esa definición de alto volumen y es la que utilizamos muchas veces para clasificar a estos pacientes. Alto volumen se clasifica como 4 o más metástasis óseas, una por fuera del esqueleto axial y o metástasis viscerales. Hay otro estudio, el Latitude, donde se maneja abiraterona y terapia de supresión androgénica, y aquí se clasifican por riesgo. El riesgo también son 3 o más metástasis óseas, metástasis viscerales, y aquí aparte agregan un Gleason 8 o mayor. Dos o más de estos puntos nos van a dar un alto riesgo en latitud. ¿Y por qué es importante ver la cuestión del volumen? Vemos este cuadro donde tenemos los grupos control del Yetuba FUG15 y del Charter. Y vemos que en el grupo de alto volumen la supervivencia era de 34.4 meses y en el Charter no se había alcanzado todavía en la de bajo volumen. En el Yetuba FUG es de 35.1 meses contra 83 meses de bajo volumen. Entonces vemos que esta variable tiene impacto en la supervivencia.
Y otra variable que tiene impacto en la supervivencia es cómo inician. Cuando el paciente se diagnostica como metastásico, vemos que tiene la mitad, casi la mitad de supervivencia de los pacientes que son operados, bueno, tratados de manera local y recurren a lo largo de los años. Entonces vemos que el debut como metastásico va a generar un peor pronóstico. Y ahora, cuando conjugamos estos dos factores, ¿qué es lo que vemos? Cuando tenemos un paciente de novo o metacrónico o sincrónico de alto volumen, vemos que su supervivencia solo manejándose con terapia de supresión androgénica va a ser de 3 años. Cuando tenemos un bajo volumen de novo, 5.5, se va a comportar muy similar a un recurrente de alto volumen. Entonces, estos dos grupos se van a comportar muy similares y el de mejor pronóstico, lo que llaman el extremo más indolente, es aquel recurrente de bajo volumen. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cómo tratamos a los pacientes con cáncer de próstata metastásico? Tenemos 4 opciones: terapia de supresión androgénica más ARPI, terapia de supresión androgénica más docetaxel, terapia de supresión androgénica más ARPI más docetaxel o solo terapia de supresión androgénica. Bien, pues no hay respuesta correcta salvo la última, creo. Y sí es importante que tengamos estos conceptos. Aquí tenemos un gráfico del brazo de control del grupo del STAMPEDE, donde tenemos a los pacientes de alto riesgo, aquellos localizados de alto riesgo, los metastásicos, los que fueron tratados de un tumor primario y fueron recaídos. Y vemos que el darle solo terapia de supresión androgénica no les ayuda mucho. Casi al año o menos antes del año se van a hacer resistentes a la castración, entonces es un grupo de pacientes que les va a ir mal. Entonces este es el punto por el cual la monoterapia ya no está teniendo cabida en esta era, ¿no? Y ahí vemos que a partir de 2015 empiezan a existir estudios donde ya se hacen combinaciones de fármacos con quimioterapia y con ARPIs, los cuales generan un aumento en la supervivencia de los pacientes ya con significancia estadística y se van convirtiendo en los estándares, se van convirtiendo en los estándares para el manejo. Entonces, la terapia combinada es lo que nos va a dar hoy la pauta para el manejo de estos pacientes. Y ya vemos desde el APCC de 2022, donde se hace la votación, y realmente la terapia de supresión androgénica ya no la están tomando mucho en cuenta. De hecho, es muy poca la votación los que la apoyan. Y los que la justifican es solo en aquellos pacientes que tienen una poca o una supervivencia más corta. Vemos que las guías actuales realmente ya no consideran la terapia de supresión de manera aislada, ya siempre es en combinación con alguno de los fármacos que está aquí descrito. ¿Y lo conocen él? ¿Quién es? ¿No lo conocen? Iron Man, perfecto. ¿Conocen a este Iron Man? No viene en los cómics. El Iron Man es un registro de pacientes con cáncer de próstata avanzado. Es un registro que busca ver cómo se manejan los pacientes y qué efectos colaterales pueden tener los tratamientos. Objetivos del Ironman, bueno, se dan, más o menos buscan tener una población de 5,000 pacientes en el reclutamiento, en 15 países diferentes, en 4 continentes, solo Asia no participa. Y los objetivos principales del Ironman es describir los patrones de la práctica de los agentes farmacológicos hoy día, evaluar los patrones de tratamiento específicos que se asocian con eventos adversos clínicamente significativos, tratar de identificar asociaciones entre secuencias o combinaciones y sus resultados en cuanto a supervivencia global y supervivencia cáncer específica, definir la experiencia de los pacientes con cáncer de próstata avanzado e identificar sus necesidades no satisfechas e identificar subtipos clínicos y moleculares de enfermedad que predigan la respuesta al tratamiento individual. Entonces, o en combinación. Entonces, este tipo de estudios son cortes que se buscan hacer a largo plazo para tratar de entender un poco la enfermedad y los tratamientos
en cuanto al cáncer de próstata avanzado. Más o menos el 66% son todavía metastásicos hormonosensibles, un 34% son cáncer de próstata resistentes a la castración en lo que llevan ahorita registrada. ¿Y qué es lo que nos dice el Ironman? Bueno, aquí lo que plantea es la tendencia a la adopción de los tratamientos que se consideran ya estándar, y vemos cómo existe una migración de 2018, todavía se tenía mucho en cuanto a la monoterapia, y va migrando. Actualmente cada vez se usa menos, incluso docetaxel, se utiliza más ARPI, más ADT, y ya empiezan a utilizarse más los tripletes, ¿no? Entonces esta es la tendencia que se ve en estudios como el Ironman. Pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Vemos que a pesar de esta evidencia, el 50% o menos del 50% de los pacientes en el mundo real son tratados con terapias combinadas. La mayoría se trata con monoterapia, y esto obedece a muchas barreras, entre ellas manejan lagunas en cuanto al conocimiento, el entendimiento del manejo de los pacientes, los costos, que también no es nada despreciable, y también manejan situaciones en cuanto a que muchos médicos todavía quieren guardar los tratamientos para etapas más avanzadas sin dar la oportunidad de darlos en una etapa más temprana. Entonces, ese tipo de situaciones son las que generan que todavía, a pesar de este caudal de evidencia, la monoterapia con terapia de supresión androgénica continúa siendo el más común tratamiento inicial en el cáncer de próstata hormonosensible. Y vemos que esto es una cuestión, existen grupos a nivel internacional, en estadísticas regionales de diferentes países, donde todavía se sigue teniendo un tratamiento subóptimo. Todavía en muchos países se está manejando terapia de supresión androgénica. Vemos que no son países de economías emergentes, la mayoría. Y ya en el conjunto de datos, hasta un 76% de estos grupos sigue utilizando tratamiento fuera de guías. Entonces no se apegan tanto a las guías ya en la vida real, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que considerar nosotros. Las barreras financieras es algo que impacta mucho. En Australia, este tipo de fármacos son auspiciados por el gobierno, y vemos que aquí hasta el 73% de los pacientes sí son tratados con las recomendaciones de las guías. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando no afecta tanto al bolsillo del paciente, sí hay un mayor apego al fármaco que se encuentra recomendado en las guías. Ahora bien, ¿cuál ARPI usted considera con mayor efectividad para el manejo de estos pacientes? ¿Abiraterona, enzalutamida, apalutamida o darolutamida? Bien, pues ahí tenemos las votaciones. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Tenemos 4 moléculas en este escenario de hormonosensible y no existen diferencias, no hay ninguna mejor, ¿sí? En cuanto a resultados, en cuanto a supervivencia libre de progresión, en supervivencia global, son muy similares. Tal vez la darolutamida tenga un poco menos, pero porque es el fármaco que más recientemente se encuentra con esta indicación, todavía tiene resultados algo inmaduros, pero entre los otros no existe ninguna diferencia. Dada la eficacia de todos los medicamentos, ¿qué factores considerarían para la elección del tratamiento? Todos son igual de efectivos. Entonces, ¿qué considerarían para elegir un tratamiento? Efectos adversos, interacciones medicamentosas, accesibilidad, elección del paciente. Bien. Pues la mayor parte de los pacientes son pacientes ya mayores que van a tener comorbilidades, principalmente
cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, y esto va a llevar a que los pacientes tengan que ingerir fármacos para controlar esos medicamentos, esas enfermedades. Entonces vemos aquí principalmente que dentro de los que más se utilizan son agentes para manejo cardiovascular, para el sistema nervioso central, antibióticos, pero que nos llama la atención es que más del 50% de los pacientes, bueno, mejor dicho, de los fármacos que se utilizan más comúnmente, los 20 primeros fármacos que se utilizan más comúnmente de manera concomitante, van a tener una potencial interacción fármaco-fármaco con algunos ARPIs. Entonces, ese es algo importante, un dato que tenemos que tomar muy en cuenta porque sí existe interacción. Y aquí vemos que las interacciones que tenemos principalmente anticoagulantes, algunos antihipertensivos, omeprazol, yo creo que para muchos que fuimos al congreso del doctor Murphy, el omeprazol ya es la píldora del día siguiente, o sea, son fármacos que van a utilizar muchos pacientes, ¿no? Y vemos que incluso algunos los tienen que modificar o intercambiar, ¿no? O suspender. Entonces vemos que aquí darolutamida es de los que menos efectos fármaco va a tener. Entonces solo con rosuvastatina y esa se puede intercambiar, pero los principales que utilizan los pacientes antihipertensivos, anticoagulantes, inhibidores de bomba de protones, no tiene algún efecto en esos medicamentos, con estos medicamentos. Y en cuanto a los efectos adversos, pues los eventos adversos, realmente una de las explicaciones que se tienen sobre todo los eventos adversos a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso, es las características moleculares de darolutamida, ¿no? La darolutamida es un fármaco, una molécula más flexible, una molécula polar, una molécula que puede hacer enlaces con hidrógeno y eso va a disminuir la penetrancia a la barrera hematoencefálica hasta 10 veces menos que las otras dos moléculas, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta porque sí es algo que puede tener impacto sobre todo en cuestiones cognitivas y algunos mencionan que incluso en caídas. De los principales efectos colaterales que se tienen los fármacos, vemos que con quimioterapia pues la neutropenia es de los principales, con abiraterona, hipertensión y falla en alteraciones en pruebas de función hepática, y con los otros amidas, como les llaman hoy día algunos, artralgia, fatiga, hipertensión, rash. Pero ¿qué es lo importante? Realmente cuando vemos los efectos adversos que llevan a la suspensión del paciente, vemos que los pacientes que ingieren darolutamida tienen menores tasas de suspensión por esos eventos adversos. Incluso vemos que en el estudio ARANOUT las tasas de abandono o las tasas de suspensión debido a efectos adversos fueron menores que el grupo placebo. Entonces, realmente aquí el manejo en cuanto a eventos adversos es un fármaco muy seguro que tiene menos eventos adversos que los otros amidas. También tiene un control rápido del dolor. Y la siguiente pregunta sería, en estos escenarios, ¿qué vale la pena utilizar? En el caso que vimos, doblete o triplete. Muchos van a doblete. Ganó el doblete. En el APCC de 2024 hicieron esta pregunta, la número 67. En pacientes con alto volumen con cáncer de próstata metastásico hormonosensible, que son fit a quimioterapia, ¿recomendarían el triplete? Vemos que los pacientes, el 54% dijo que sí en la mayoría de los pacientes y el 40% dijo que en pacientes seleccionados. ¿Y en qué nos basamos para tomar esa decisión? En lo que ya platicamos de volumen y presentación, la edad del paciente, clasificadores genómicos o respuesta bioquímica. Bueno,
Pues más que enfocarnos en buscar un paciente ideal, algo que tenemos que tratar de entender es que estamos enfrentándonos a una compleja interacción entre varios factores como las características de la enfermedad, los factores del paciente y las barreras del mundo real. Las características de la enfermedad van a ser los sitios de metástasis. No es lo mismo tener metástasis en ganglio que metástasis en hueso, que metástasis en pulmón o en hígado. O sea, van a tener diferentes pronósticos. La carga de la enfermedad, ya vimos lo del volumen, modo de presentación, la respuesta que tengamos al antígeno prostático y algunas características como mutaciones que se puedan tener en el tumor. Y en cuanto a los factores del paciente, ¿qué tan apto es el paciente para ser sometido o tolerar la quimioterapia, comorbilidades, las preferencias del tratamiento y los objetivos de atención que busca el paciente? Y lo que platicábamos de las barreras del mundo real, ¿no? O sea, desde los costes económicos, las cuestiones de nosotros como médicos dar tratamientos que estaban reservados en etapas más avanzadas, tratar de adelantarlas sin temor a tener que buscar luego otras opciones más complejas y tener que actualizarnos y trabajar más de manera multidisciplinaria para ofrecer ese tipo de tratamientos a los pacientes. Pues lo ideal sería esto, ¿no? O sea, lo ideal para clasificar a nuestro paciente, buscar cuál sería el tratamiento ideal, ver cuáles características pudiéramos obtener de ciertos estudios que han estado saliendo, o sea, por ejemplo, pacientes que tienen mutaciones de los genes de recombinación homóloga, estudios como el Amplitude, donde hicieron Irapalib y y el Zytiga, se me fue el nombre del abiraterona. Entonces, en la enfermedad hormonosensible, donde ven 26% de supervivencia libre de enfermedad, la global todavía no está tan madura. Y aquí lo que también tenemos que comentar, como platicamos, pues son las toxicidades, ¿no? Principalmente los inhibidores PARP, lo que nos presentan más es anemia, hay necesidad de transfundirlos, algunos pacientes presentan infecciones, algunos presentan algunas alteraciones cardiovasculares, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero cuando tenemos mutaciones es la opción. Hoy día la medicina nuclear creo que es de los que más ha estado en avance constante, la teragnosis. Entonces aquí estudios como el Vision demostraron que a mayor captación de PSMA los pacientes podían tener mejor pronóstico ya con los tratamientos, ¿no? Entonces en el estudio PSMA Addition, donde se dio ADT más ARPI más el PSMA en etapa hormonosensible, vieron tasas de respuesta importantes en supervivencia libre de progresión radiográfica. Todavía no se alcanzan los de supervivencia global, todavía están en datos inmaduros en cuanto a supervivencia global, pero se vio mejoría y es muy prometedor porque sí tiende a tener un manejo más, no tan agresivo, llamémosle, como en otras terapias, y los resultados cuando se tiene esta positividad del PSMA en el estudio, tienen mejor pronóstico. Toxicidades que hay que tomar en cuenta con ellos son sobre todo gastrointestinales, desde sequedad de boca, algunas cuestiones intestinales, y algo que no se ha dilucidado bien a largo plazo también es la toxicidad que puede tener a médula ósea o a nivel renal. Todavía no tenemos esos datos tampoco tan maduros. La vía de PI3 y AKT también es algo que se ha estado explorando, principalmente dos estudios como el Capitelo, donde van dos fármacos como Capacertib y Patacertib, que son inhibidores de esta vía. Hicieron la investigación de la pérdida de PTEN, pero fue con inmunohistoquímica. Entonces, no tuvo tanto beneficio, o sea, bueno, sí hubo beneficio, pero no fue estadísticamente significativo. Y mucho lo atribuyen a la falta de un buen muestreo, sobre todo porque estos datos fueron obtenidos mediante inmunohistoquímica. Entonces, aquí lo que buscan es verlo vía genética para ver cuál es la respuesta que tienen, ya seleccionando mejor a los pacientes, no con inmunohistoquímica. La presencia de lo que le llaman el triple negativo, que es la pérdida del PTEN, la pérdida del gen del retinoblastoma y el P53, que son genes supresores tumorales, son más pronósticos. Realmente no hay un tratamiento específico para ellos, lo que nos dice es que va a haber un peor desenlace en esos pacientes. Por eso en estos pacientes, cuando se tienen estas alteraciones, se busca dar todo lo posible. Entonces creo que sería donde se puede definir que el triplete tendría la mayor aprobación o la mayor utilidad. Y otro tipo de alteraciones que se pueden llegar a presentar es en inestabilidad microsatelital, principalmente con pembrolizumab, que es como el 3% de los pacientes, no son tantos.
Entonces, también algo que podemos utilizar para intentar clasificar pacientes que se beneficiarían más de la quimio son marcadores que se utilizan mediante hibridación. Esto está más avanzado en mama, que principalmente es el PAM50, donde ven que los pacientes que tienen una variante luminal B son más agresivos y tienen que ser un tumor más agresivo y pudiera beneficiarse más de quimioterapia. Y otro clasificador genómico que se está utilizando, ya se utiliza en enfermedad localizada para valorar si el paciente va a vigilancia activa, aquellos pacientes que van a RT y ven si requieren terapia de supresión androgénica extra, o pacientes que son operados y ver si requieren adyuvancia, que es el Decipher. Que aquí la ventaja del Decipher es que nos predice la probabilidad de que un paciente metastásico pueda tener un tumor más agresivo independientemente del volumen. Entonces, es un indicador que también nos puede ayudar a definir cuál paciente puede, cuando tienes Decipher más altos, qué paciente puede beneficiarse de quimioterapia. Entonces, hoy día realmente no tenemos a la mano tantos elementos, hablando de clasificadores genómicos o moleculares. Entonces, aquí el juicio clínico es algo que todavía tenemos que aplicar, ¿no? O sea, tenemos que evaluar qué paciente, de acuerdo a sus condiciones, va a tolerarnos una quimioterapia o no, basándonos en la edad, basándonos en la presencia de complicaciones como neuropatía, el ECOG, el volumen de la enfermedad, la presencia del SPOP. El SPOP es un gen que es una proteína, sobre todo que actúa a nivel de receptor endogénico, que lo que nos predice es de que cuando tenemos mutación del SPOP, ese paciente puede responder más a ARPI sin docetaxel. Entonces es algo que nos puede ayudar esa cuestión del SPOP. Y algo importante, o sea, algo que como que ya no estamos tomando muy en cuenta, pero es algo que tenemos muy a la mano y es algo que utilizamos siempre en la práctica clínica, que es la respuesta al antígeno prostático. O sea, cuando tenemos una respuesta al antígeno prostático óptima o no óptima, desde hace 25 años con los estudios de la doctora Hussein ya teníamos una visión, cuando tenemos antígenos de menos de 0.2, llegamos a tener una supervivencia de hasta 75 meses, ¿no? O sea, cuando tenemos esas tasas de antígeno o esas cifras de antígeno, va a mejorar. Esto se extrapola al Chartet, también los pacientes que van a quimiohormono, cuando alcanzan cifras de 0.2 de antígeno, tienen mejor supervivencia. Y en la era de los ARPI, aquí vemos que también se toma como un indicador, un predictor de supervivencia, cuando vemos que una reducción de muerte de hasta el 73% para aquellos pacientes que alcanzan cifras por abajo de 0.2. ¿Y qué es lo que vemos cuando llegan a cifras que le llamamos ultra bajas o una respuesta más profunda? Cuando llegamos por abajo de cifras de 0.02, tenemos impacto en supervivencia libre de progresión radiológica, tenemos impacto en progresión al tiempo a la castración, tenemos impacto en tiempo a la progresión del antígeno prostático. Y bueno, regresamos al Ironman. En el Ironman hicieron un análisis en el cual vieron que los pacientes que tenían a un año una supresión, niveles por abajo de 0.1, tenían una supervivencia de hasta 84% a 3 años global y supervivencia libre de enfermedad de hasta el 80%. Cuando estaba en 0.2, esto disminuía un poco, 79% y 62%, y cuando no alcanzaba 0.2 vemos que decae mucho, ¿no? Y aquí algo que vemos sobre todo es que aquellos pacientes que no alcanzaban una cifra menor de 0.2 tenían una probabilidad de 5 veces más de fallecer. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nos llaman la atención y lo que tenemos que plantear en cuanto a la utilidad del antígeno prostático. Ahora, ¿qué conducta tomar? Tomando todo esto en cuenta, valorando la respuesta dinámica que podemos llegar a tener con estos pacientes, de las herramientas que más tenemos es la utilidad del antígeno prostático. Es una situación que todavía no hay una recomendación al respecto, pero es algo que se hace. Nosotros platicando con los compañeros de otras instituciones nos dicen, yo no tengo oncólogo o médico a la mano, entonces ¿qué hacen? Empiezan el tratamiento con ARPI, es principalmente con darolutamida, que es la que tiene 2 indicaciones en doblete y triplete. Se esperan que va a tener cita en 6 meses con el oncólogo, lo ve el oncólogo, llegó a cifras profundas y muchas veces el oncólogo se lo regresa y se lo voy a seguir vigilando, ¿no? O sea, lo ideal es tener los otros marcadores, pero son más costosos, son poco accesibles. Entonces es una herramienta que nosotros manejamos muy bien y creo que es algo que todavía podemos explotar bastante. ¿Podemos hacer alguna recomendación? Todavía no,
pero está corriendo estudios al respecto. El estudio triple switch, aquí lo que están buscando es esta escalación. Aquellos pacientes que no llegan a tener una cifra de 0.2 a lo largo del tiempo, se les va a adicionar el docetaxel, ¿no? Entonces, es una conducta que se llega a tomar, todavía no hay evidencia, hay que esperar los resultados del switch. Y algo llamativo aquí del switch es que van a poner ctDNA también para evaluar esa respuesta. Entonces, aquí las características de los pacientes son importantes, van a tener un enfoque terapéutico diferente. Y lo importante aquí que fármacos como la darolutamida, van a tener una eficacia clínica sólida y va a ser muy adaptable, puede ser con quimio o sin radioterapia. Nos ayuda a simplificar el tratamiento, sobre todo porque no va a tener tantas interacciones medicamentosas. Y algo bien importante, va a tener bajas tasas de suspensión. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a que los pacientes no abandonen el tratamiento y tengamos una mejor respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia, Hubert. Tenemos un par de preguntas de la gente que nos acompaña en línea y le mando un saludo cordial hasta Colima al doctor Alfredo Juárez Albarrán, quien nos pregunta, ¿debemos continuar con campañas de detección oportuna de cáncer de próstata? Pues es algo que se ha discutido muchas veces en otros foros. Realmente, o sea, hacer un tamizaje, lo que le hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, realmente hacer un tamizaje sería incosteable. Aquí sí hay que más bien educar a la población, yo creo, y tratar de explicarle a un paciente desde que se va a hacer un antígeno todo lo que se va a resultar de hacer un antígeno, ¿no? O sea, es como abrir la caja de Pandora, ¿no? O sea, decirle, puede pasar esto, y ya que el paciente tome la decisión. Pero así como hacerlo para población abierta, yo no estoy tan de acuerdo. Y saludo hasta Oaxaca al doctor Martín Mijangos, quien nos manda esta pregunta. ¿Cuál es el papel actual de la orquiectomía en el cáncer de próstata? No, pues yo creo que sigue teniendo un papel muy actual, ¿no? O sea, esto es sobre todo por cuestiones de costos, ¿no? Hay instituciones o pacientes que sí pueden costear el fármaco, hay pacientes que no, y de que tengan un tratamiento subóptimo con una aplicación irregular de fármaco a que se le proponga un tratamiento con orquiectomía, pues la orquiectomía sigue teniendo un papel, ¿no? ¿Alguna pregunta del público aquí presente? Creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias a todos los participantes de las sesiones, tanto de residentes como la sesión académica mensual. Como muestra de este agradecimiento, nuestro presidente, el doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina, le entregará un reconocimiento, en primer lugar, al doctor Pablo Francisco Rojas Solís, que fue el residente del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, que presentó el caso clínico en la sesión de residentes. Muchas gracias por venir desde Mérida. Y a nuestro profesor invitado en la sesión de residentes, el doctor Edgar Beltrán Suárez, también un experto endurólogo y también socio de nuestra SMU. A nuestros titanes, el doctor Carlos Martínez Arroyo, quien defendió la postura de vigilancia en el tratamiento de litos renales pequeños asintomáticos. Y al doctor Cristian Axel Hernández Gaitán, que defendió la postura de cirugía. Y en voz del experto, al doctor Hubert Castellanos Hernández por la gran ponencia que nos acaba de impartir. ¿Podemos poner el video de Ciusa, por favor? Pues bueno, como parte de las dinámicas de participación de la gente que nos acompaña tanto en el auditorio como en línea, vamos a iniciar con el concurso de la membresía SMU. En esta ocasión haremos una trivia a un participante de la sesión que esté en línea y que ya está conectado con nosotros. Haré 3 preguntas. ¿Me pueden poner la presentación, por favor?
Si el participante responde las 3 preguntas correctas, se ganará un Apple Watch. Si contesta 2 preguntas correctas, tendrá un 50% en la membresía SMU de este año, si es que no se ha inscrito. Y si ya se inscribió, tendrá 2 cursos Transcongreso gratis en nuestro Congreso de SMU 26. Y si solamente responde una pregunta correcta, podrá tener una inscripción a un curso Transcongreso en nuestro Congreso SMU 26. Y saludo hasta Guadalajara al doctor Orión Erenú Rodríguez González, que nos está acompañando. Hola Orión, ¿cómo estás? Hola a toda la membresía, compañeros, colegas, desde aquí, desde Guadalajara. Un Nos saludo. da mucho gusto saludarte y acá todo el mundo está haciendo apuestas. Esperemos que te lleves ese Apple Watch. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Esta es una normalidad común en una espermatobioscopía, es una teratospermia. Y de acuerdo lee bien la pregunta porque tiene un truco. De acuerdo a los criterios de la OMS, ¿hasta qué porcentaje de teratospermia es considerada anormal? Lee bien la pregunta. Ok, normal. Hasta una teratospermia del 96%, si no me recuerdo. Muy bien, la primera pregunta está correcta. Entonces, de momento tienes un curso Transcongreso gratis en SMU 26. La segunda pregunta es un poquito de historia de nuestra sociedad. ¿Quién fue el fundador y el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Urología? No, pues sí, no. No. Sí me la pusieron muy difícil. Se vale decir no sé, no pasa nada. Estamos aquí todos para aprender historia también. ¿Te la sabes, sí o no? No. Fue el doctor Aquilino Villanueva Arreola. De momento tienes tu curso seguro gratis Transcongreso, pero todavía te puedes ganar 2 cursos o el 50% de membresía si no lo has pagado y contestas la siguiente pregunta correcta. ¿Dónde va a ser el Congreso número 77 de la SMU? En Mérida. Es una respuesta correcta, tuvo 2 de 3, entonces ya tú nos dirás si ya pagaste la membresía, pues tendrás 2 cursos Transcongreso gratis y si no la has pagado tendrás el 50% para participar. La respuesta correcta es Mérida. A todos les doy el agradecimiento por acompañarnos en esta sesión. Finalmente, gracias Orión por conectarte. Le invitamos a todos a participar. Tendremos esta dinámica mes con mes para conectar también con la gente que nos acompaña en el interior de la República. Le dejo el micrófono al doctor Ricardo Castillejos Molina para que nos dé el cierre de la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión de junio. Pues muchas gracias a todos por estar presentes. Agradezco de nuevo y reitero el apoyo de Laboratorios Bayer por estar aquí presentes. Y bueno, los invito, como siempre, a la sesión de residentes el sábado, donde será muy interesante. Y pues bueno, nada más que desearles un buen fin de semana y nos veremos en la próxima sesión. Muy buenas noches a todos.